buenas noches. Les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto por Noticias Paraguay. Bueno, esta noche queremos hablar de un tema que siempre es un tema delicado, pero interesante y que siempre tiene la atención del público. Las jubilaciones del Instituto de Previsión Social. ¿Hay cambios? Bueno, por supuesto, con el nuevo gobierno tenemos nuevos administradores, pero hay algo que nos interesa principalmente, que son las jubilaciones. Para eso invitamos a la doctora Vanessa Cubas. Ella es gerente de prestaciones económicas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, señora Estela. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto aquí estamos para contar las cosas buenas que también estamos obteniendo con el trabajo arduo que tenemos en la institución. Bien, nos acompaña también el doctor Carlos Cabral. Él es director de jubilaciones. Sí, así es. Muy buenas noches, Estela, para vos y para la distinguida teleaudiencia. Bien, en un principio, la queja habitual que uno escucha es ¿cuánto tiempo te lleva o cuánto tardaba una persona que se quería jubilar? Vamos a empezar con la parte linda de este debate, porque después vamos a hablar también de ese comunicado que sacó esta mismísima noche el Instituto de Previsión Social sobre algunos temores que existen entre los asociados, usuarios del IPS y por supuesto jubilados. Pero hay cambios con respecto a eso, doctora Cubas. Sí, con respecto a cuánto tarda una persona que quiere jubilarse. Nosotros encontramos en promedio unos tiempos muy excesivos a nuestro criterio para la concesión de los beneficios. En principio estábamos en el peor tiempo que vimos en lo que va del año fue de 60 días para las jubilaciones ordinarias, arriba de 70 días para las pensiones, las jubilaciones proporcionales, y 416 días fue el peor tiempo para la concesión de pensiones derechohabiente, que es un caso muy extremo, ¿verdad? Sobre todo si se considera que las pensiones a derechohabientes se le concede a la viuda o el viudo de un jubilado. Entonces, ese caso de 416 días es un tiempo muy extremo que tuvo que esperar una persona en particular para acceder al beneficio después de haber perdido a su marido, que era jubilado, se quedó sin pareja, se quedó sin un ingreso económico y tuvo que esperar más de un año para percibir ese beneficio. Nosotros hemos realizado algunos ajustes, revisión de ciertas condiciones y procedimientos, y quiero, si te parece bien, darle la palabra al director de jubilaciones y pensiones, que es el encargado del área donde estos tiempos que acabo de dar se mejoraron sustancialmente. Adelante. Sí, bueno, un poquitito yo creo que la clave de todo está en la tramitación anticipada. El nombre de nuestra institución es de previsión, ¿verdad? ¿Qué significa previsión? Es ver de manera anticipada, preparar medios para afrontar futuras contingencias. Sí. Entonces, la estrategia que venimos utilizando ya desde hace un tiempo atrás es la de instar a nuestros asegurados a que no esperen a cumplir la edad de retiro para el inicio de las gestiones para una jubilación, sino que lo hagan de manera anticipada. ¿Cuánto tiempo antes, director? Y por lo menos 2 meses antes. 2 meses antes, sí, de cumplir los 60, por ejemplo, o la edad en la que uno quiere retirarse, sí, a partir de los 55. Así mismo es, ¿verdad? Bajo la figura un estado de cuenta para jubilación que tiene un proceso prioritario, de tal manera que nosotros podamos informar a ese asegurado recurrente los años de aportes que tiene acumulados dentro del sistema administrado por el IPS, ¿verdad? Porque acreditar el tema de la edad basta con solamente mirar el documento de identidad. Entonces, como para las prestaciones de retiro por vejez, ¿verdad?, los requisitos son años mínimos de edad, años mínimos de aporte y desvinculación de la actividad laboral, ¿verdad? Esas son las 3 condiciones, ¿verdad? Para una jubilación ordinaria, por ejemplo, se requiere como mínimo 60 años de edad,
con 25 años de aportes para que uno pueda acceder a una prestación económica con una tasa sustitutiva del 100% del promedio de los 36 meses de salario anteriores al último aporte, dice. Sí, 3 años. Sí. Después tenemos otra jubilación también ordinaria, a la que llamamos anticipada, que se puede adquirir con 55 años de edad y 30 años de aportes como mínimo. Y también, por supuesto, la desvinculación laboral para poder permitir la liquidación del beneficio, ¿verdad? La tasa sustitutiva cambia ahí, no es el 100% como en el primer caso, sino que es el 80% también del mismo periodo de referencia, los 36 meses de salarios anteriores al último aporte. Y después tenemos una jubilación proporcional, ¿verdad? Sí, director, ahora mismo le estamos mostrando en pantalla a la gente, doctora Vanessa Cubas, no sé si usted puede explicar ese cuadro que está viendo a pleno ahora nuestros televidentes. Sí, lo que podemos ver allí es precisamente lo que les acababa de comentar. A la izquierda arriba vemos el tiempo promedio de jubilaciones ordinarias, que a la izquierda se nota 60 días. Empezó al principio del año, en enero, luego fue bajando un poco, más o menos en agosto sube de nuevo a 32 días, 31 días cuando asumimos la administración, y eso hoy en día está en 1, en 24 horas desde que la persona, si la persona solicita y cumple todos los requisitos, se procesa en 24 horas su jubilación. En el caso de las jubilaciones proporcionales, que se conceden con 15 años de aporte y 65 años de edad por lo menos, el peor tiempo que vemos a la izquierda es el segundo cuadro que está a la derecha, 76 días, y tiene mucha variación, 57 días, 54 días. Sin embargo, hoy estamos procesando, que creo que no se logra ver a la derecha, en 7 días. 7 días. En 7 días. Lo que se concedía en 70, en 50, hoy se concede en 7 días. Y la pensión derechohabiente que te había comentado, que es el caso más extremo que vimos, de 416 días, hoy eso, ajustando los procedimientos y haciendo un poco un trabajo proactivo, lo estamos concediendo en 12 días hábiles. Qué bueno. Director, ¿cómo fue posible eso? O sea, ¿por qué antes no se podía hacer eso y ahora se puede hacer? ¿Qué cambió? Bueno, fundamentalmente, como les dije, el trámite anticipado, pero también, ¿verdad?, una estrategia que, así como ya les dije, se viene implementando desde hace un tiempo, que es la de que todo aquel trabajador que todavía está en actividad laboral, todavía no fue desvinculado de la empresa, ¿verdad?, no puede solicitar, o no debería, nos recomendamos nosotros que solicite directamente la jubilación sin saber si tiene o no ya el tiempo requerido para la jubilación. Entonces, para eso nosotros, como les venía explicando, ¿verdad?, tenemos previsto el servicio de estado de cuenta para jubilación. Sí. Nosotros le damos su estado de cuenta con que es el tiempo de aportes que tiene acumulado en el IPS, ya debidamente fiscalizado, y con ese documento entonces y con la copia de su cédula presenta la solicitud de la jubilación. Entonces el trámite es rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que más tarda del proceso jubilatorio es la construcción de la historia laboral, ¿verdad? Porque también está informatizado desde cuándo. Y realmente está la información online, digamos, está desde el año 2000. Hay 23 años, ¿verdad? El resto, si bien está ya en medios digitales también, ¿verdad?, no está disponible online. Hay que buscar dentro de la base de datos, ¿verdad?, para hilar un poquitito, ¿verdad? Entonces, por eso es que pedimos que se haga con una anticipación de 60 días, ¿verdad? Una vez que se solicita el beneficio, entonces, y sobre todo si... Perdón, director, ¿y eso uno puede hacerlo online o tiene que ir físicamente a una oficina a solicitar esto que se llama estado de cuenta para tu jubilación? Se puede solicitar de las dos vías, ¿verdad? Pues uno puede recurrir presencialmente, que es lo que más hace la gente, ¿verdad?, o de lo contrario puede hacerlo también a través de la aplicación Mi IPS, ¿verdad? Se ingresa al portal web, hay un sitio, ¿verdad?, ahí dentro de eso hay una aplicación que se llama Mi IPS,
que requiere previamente, ¿verdad?, de la entrega de un PIN de uso exclusivo para el asegurado, y esa aplicación permite la implementación de varios servicios, ¿verdad?, entre ellos la solicitud de estado de cuenta y la solicitud de jubilación misma, ¿verdad? Cuando el proceso es a través de esa vía es muchísimo más rápido. Muchas veces nosotros utilizamos, por más que la persona vaya presencialmente, ¿verdad?, a nuestras oficinas, utilizamos de todas maneras esa modalidad para que el trámite sea más rápido, más efectivo, y también porque el sistema permite también hacer saber al asegurado la finalización de cada proceso. Por ejemplo, cuando se procesó la liquidación, entonces el asegurado recibe en su celular un mensaje que dice: el proceso de liquidación ha finalizado, después el proceso de fiscalización ha finalizado, y el tercer mensaje ya es que el beneficio ha sido concedido, ¿verdad? Entonces, ese es lo que se desarrolló fundamentalmente también como una estrategia, ¿verdad?, sobre todo para el tiempo de pandemia. Pero la gente muchas veces, por desconocimiento mismo o por una cierta desconfianza, mayoritariamente concurre hasta nuestras oficinas, donde también, ¿verdad?, utilizamos la misma estrategia, ¿verdad? Primero generamos el servicio de estado de cuenta, y una vez que nosotros estemos claramente en conocimiento de que la persona está ya con los requisitos reunidos, entonces ahí le permitimos solicitar, y entonces eso es rápido, y lo que fundamentalmente garantiza entonces es la continuidad de ingresos económicos de ese trabajador que se retira de la actividad laboral y pasa al goce de la jubilación, ¿verdad? Entonces eso es lo que venimos haciendo. También tenemos otras estrategias, ¿verdad?, como por ejemplo la firma de convenios con grandes empresas, ¿verdad? Tenemos fundamentalmente primero con el IPS mismo, que probablemente sea el empleador más grande que tiene el propio sistema, ¿verdad?, que tiene más de 25.000 trabajadores dependientes. Después tenemos también convenios con la Administración Nacional de Electricidad, con la Itaipú Binacional. Estamos trabajando también muy de cerca con la entidad binacional Yacinetá, con la DINAC y con varias empresas del sector privado. Entonces, se trabaja de manera proactiva las diferentes áreas de recursos humanos de esas empresas. ¿Qué significa eso? Nos envían, la propia empresa te facilita. La propia empresa nos envía el listado de sus trabajadores que están próximos a la jubilación, para que nosotros con tiempo y con antelación ya podamos preparar su historia laboral, y después, una vez que nosotros terminemos con ese trabajo, ¿verdad?, le retornamos todo vía correo electrónico, ¿verdad?, el resultado del trabajo nuestro, ¿verdad?, con el estado de cuenta. Y entonces también hay una normativa legal que se utiliza en esos casos, que es el mismo empleador que puede solicitar, ¿verdad?, la jubilación en representación de su trabajador, para que el IPS le otorgue de oficio, ¿verdad? En términos estadísticos, ¿la gente espera a los 60 años o ya se empieza a jubilar a los 55? Porque existe esa posibilidad, ¿no? Existe la posibilidad. No con el 100%, pero sí existe. El mayor porcentaje de jubilaciones es de las jubilaciones ordinarias, justamente. Y en menor porcentaje las otras, que es la anticipada, ¿verdad? Pero justamente esa es una de las propuestas que se tendrá que evaluar, señora Estela. Quiero ya hacer una visión un poco más profunda, ¿verdad? Un poco más amplia. Tenemos que conseguir mayores recursos y tenemos que ampliar la cobertura de la seguridad social en el Paraguay, y también tenemos que cuidar la sostenibilidad de nuestro sistema. Y en esa ampliación de la cobertura y la sostenibilidad del sistema, una de las posibilidades que se está evaluando, ni siquiera está todavía en estudio en el Consejo de Administración, es flexibilizar un poco las normas para aquellas personas que ya cumplieron 60 años pero quieren seguir aportando, o que por ejemplo ya se jubilaron, sin embargo quieren volver a cotizar eventualmente para mejorar su jubilación. ¿Qué es lo que sucede hoy? En realidad plantean una acción de inconstitucionalidad, pagan un abogado
los costos de la justicia, y luego de 3 o 4 meses, mediante una medida cautelar, la justicia le exonera y le permite continuar trabajando, ¿verdad? Eso no es necesario. O sea, a nuestro criterio, lo que nosotros tenemos que hacer como sistema de seguro social es permitir que la persona siga aportando, porque eso significa mayores ingresos por más tiempo. Claro. Si quiere seguir trabajando hasta los 65, 68 voluntariamente, entonces debería poder seguir aportando y mejorando su jubilación si es que tiene mejores ingresos, y no tener que recurrir a este tipo de maniobras legales para poder acceder nuevamente a la protección del sistema, ¿verdad? Pero eso en qué caso sucede, porque por lo menos los casos que yo conozco es que la gente espera cumplir los 60 y tener los aportes. O sea, serían las personas que no tienen los años necesarios para tener una jubilación del 100% o por lo menos del 90%. Quienes quieren seguir trabajando y aportando después de los 60. No necesariamente. No necesariamente. Uno puede seguir cotizando el sistema y trabajando. ¿Y qué ganan? Aunque ganan mejor. Vamos a suponer que una persona tiene 60 años y ya tiene los 25 de aporte, o tiene los 30, la mayoría tiene los 30 años de aporte para obtener su 100% de jubilación. ¿Por qué querría seguir aportando? Pregunto nomás, es una curiosidad que tengo. Si ya puede obtener su jubilación del 100%. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿verdad? La realidad, ¿cuál es? Que nos demuestra que las personas, en muchos casos, son jubiladas de oficio. En la mayoría de las instituciones públicas cumplen 60 años, son jubilados de oficio y pasan a la vida laboral pasiva. Sin embargo, ¿qué sucede? Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra institución, profesionales médicos brillantes, como el caso del doctor Jarolín, por dar solo un ejemplo, que es un cardiólogo súper renombrado. ¿Y qué sucede? Nosotros le jubilamos a él a los 60 años y después de unos meses, con una acción de inconstitucionalidad, le volvimos a contratar. Y esa es una irregularidad que deberíamos de salvar, es un contrasentido, ¿verdad? Nosotros tenemos que propiciar que la gente continúe siendo un aportante activo del sistema y no tener que recurrir a ese tipo de maniobras para poder seguir trabajando, ¿verdad? Sí. Y también de eso se trata, colaborar con la sustentabilidad del sistema, ¿verdad? Claro. Hoy la esperanza de vida es mucho mayor que la esperanza de vida que teníamos en el año 1943, cuando se crea el IPS, y entonces eventualmente se debería de permitir que la persona que quiere seguir aportando lo haga, ¿verdad? Porque tiene una vida laboral mucho más activa. Acabas de decir una palabra que siempre genera como miedo, ¿no?, en el mundo de los jubilados, que es la sostenibilidad financiera del Instituto de Previsión Social. Y estaba buscando justamente el comunicado del IPS que salió hace una hora, creo, más o menos, que hace referencia un poco a algunas dudas que existen, que crecieron esas dudas, y el IPS tuvo que salir a aclarar. Porque, bueno, hay un informe del propio IPS que dice, bueno, estamos en luz amarilla con respecto a la sostenibilidad financiera del Instituto de Previsión Social, y por supuesto, uno mira su futuro y tiene miedo, caramba, me puedo quedar sin jubilación. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, realmente nosotros en el análisis que hicimos creemos que esta inquietud surgió en el marco de la última sesión del Consejo de Administración, en donde se presentó un informe conjunto que hizo el actuario de la institución, el señor José Velázquez, lo hizo juntamente con la gerencia financiera y administrativa y la gerencia de prestaciones económicas, acerca de los recursos con los cuales debería de financiarse el beneficio anual adicional, y también el impacto que eso causa en el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Ese informe se presentó el día de ayer, si mal no recuerdo, en el Consejo, y esas sesiones son transmitidas online, ¿verdad? Entonces, entiendo
que las personas que estaban siguiendo esa sesión entonces escucharon el informe que presentó el representante de la Oficina de Asesoría Actuarial, y ahí lo que se evidencia es la situación real que tiene la institución, ¿verdad? Que estamos en semáforo naranja de una crisis, estamos en el primer estadio de una crisis del fondo de jubilaciones. Eso no es algo nuevo, sencillamente ahora tomó estado más público, que es el uso de la renta de la reserva técnica, ¿verdad? Ese es el primer estadio. Esto estaba previsto para el año 2038, sin embargo, por una serie de situaciones que se dieron desde el 2020, se adelantó 18 años ese primer momento crítico. Se adelantó al año 2020 del 2038 que estaba previsto, y el Consejo de Administración quería saber también por qué eso sucedió. Cuando estamos hablando de se dieron situaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿Corrupción? Esas situaciones son múltiples. Uno de los elementos fue la inflación, que históricamente la inflación en el Paraguay, por lo menos desde la década 2010, 2012, estaba por debajo de los índices previstos por el Banco Central, por debajo de 4%. Sin embargo, luego de la pandemia eso sube drásticamente, llegando inclusive al 6 o 6.8. Y entonces, eso, ¿por qué impacta la inflación? Porque por la disposición de la Carta Orgánica, todas las jubilaciones y pensiones deben ajustarse a diciembre en base a la declaración que hace el Banco Central del Paraguay del índice de precios al consumidor. Entonces cierra el año, el Banco Central del Paraguay informa cuál es la tasa de inflación en base al índice de precio al consumidor, y el Consejo de Administración tiene que ajustar las jubilaciones y las pensiones. Cuanto más alta es la inflación, por supuesto más alto es el incremento en el gasto, ¿verdad? Porque la jubilación sube. Pero además, sí, hay otros elementos. Por ejemplo, la caída drástica de los ingresos como consecuencia de la pandemia. No es un secreto que todas las empresas tuvieron que cerrar, tuvimos que quedarnos en nuestras casas, entonces los ingresos también se desplomaron, así como en el resto de la economía que se sintió, también se sintió en el IPS. Los contratos de trabajo se suspendieron, inclusive tuvimos que pagar un beneficio de suspensión de contrato laboral, y también se dieron otros gastos, como por ejemplo el incremento del haber mínimo jubilatorio, que por ley está establecido en 33%. Sin embargo, el Consejo de Administración elevó ese porcentaje del 33% que se venía pagando desde el 2011 realmente 2011 en que se promulga la ley, hasta el 2020, 33%. En un escenario de crisis se eleva al 50% el haber mínimo jubilatorio, y luego en el año 2021 se vuelve a elevar ese haber mínimo jubilatorio al 75% del haber mínimo, del salario mínimo. En esa situación, en el año 2020, el Poder Ejecutivo por decreto estableció que el salario mínimo no iba a ser incrementado, considerando la situación económica. Sin embargo, el IPS, aunque el salario mínimo no se incrementó el haber mínimo jubilatorio al 50% y luego al 75%. Todas esas circunstancias, que son las más importantes, también el pago del beneficio anual adicional, que es un beneficio que se paga y por el cual uno se recibe un aporte. Entonces, todas esas circunstancias, la inflación, el incremento del haber mínimo jubilatorio, a pesar de las circunstancias, y el desplome de los ingresos y el pago del beneficio anual adicional, fueron los factores de más peso para que esa crisis se adelante 18 años. ¿Qué quiere decir crisis en términos financieros y actuariales para una caja de seguro social? Que todo lo que ingresa no alcanza para pagar lo que egresa. O sea, ahora estamos así. Ahora estamos así. Desde el año 2020, los ingresos... ¿De dónde sale la plata para seguir pagándole a la gente? De la renta de la reserva. La renta de la reserva, que es el primer momento crítico. Si nosotros continuamos con este nivel de gastos y de ingresos, ese
momento crítico que va a pasar al segundo nivel, que es, se agotan las rentas y tenemos que usar la reserva. Y el tercer momento crítico es el agotamiento de la reserva. ¿Y qué significa el agotamiento? La reserva es como comerse la cola. Ya. Exactamente, exactamente. ¿Qué significa el agotamiento de la reserva? Significa más impuestos, porque el Estado, como garante de la seguridad social, va a tener que cargar al resto de los contribuyentes el pago de los beneficios de los asegurados del IPS. Entonces, la situación realmente es crítica y esto es lo que se expuso en el seno del Consejo de Administración. Hoy los miembros del Consejo de Administración tienen el desafío de revertir esta situación, en que estamos en el primer estadio crítico, tratar de volver ese semáforo anaranjado a una situación de semáforo verde, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Reduciendo gastos, incrementando ingresos, gastando mejor, dejando de usar las reservas, la renta de las reservas. Entonces, cortar la corrupción, doctora. También, mejorar la calidad del gasto, mejorar. Pero aquí estamos hablando de jubilaciones y pensiones. Todo esto que estamos hablando es del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. No hay que olvidar que el IPS tiene 3 fondos definidos en la Carta Orgánica. El Fondo de Enfermedad y Maternidad, que es un fondo, realmente un fondo de gasto, ¿verdad? Todo lo que se presupuesta se gasta 100% en el año. El Fondo de Administración, que también es un fondo de gasto, y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que sí es un fondo que históricamente ingresaba un monto, se pagaban todos los compromisos, sobraba un 10% aproximadamente y eso se destinaba a la reserva. Así, con ese destino en la reserva de lo que sobraba, ingresaba, se pagaban todas las prestaciones y las obligaciones, sobraba 10%, se volvía a destinar a la reserva. Así hoy la reserva tiene más de 2.400 millones de dólares. Hoy no estamos sumando a la reserva, estamos usando la renta de la reserva. Si seguimos con este mismo nivel de gasto, las rentas no nos van a alcanzar y vamos a tener que usar la reserva. Acá hay una pregunta, porque el tema IPS siempre genera interés. Dice, los intereses que cobran consultar sobre los intereses que cobran por los préstamos de la Caja de Jubilaciones, préstamos de jubilados y empleados del IPS. ¿A quién se le rinde el balance y la utilidad que genera? No sé si es el director Cabral o usted, no sé quién puede responder. Sí, los préstamos que se conceden a los jubilados y pensionados del instituto y también a los funcionarios del IPS, ¿verdad? Son parte de las inversiones financieras que se hacen con los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Es probablemente la inversión más rentable, ¿verdad? Porque tiene prácticamente una morosidad cero prácticamente. ¿Por qué? Porque es de un débito automático, ¿verdad? De lo que percibe el jubilado o de lo que percibe el funcionario. Yo no sabía que el IPS funcionaba como financiera para los jubilados. Sí, tiene una finalidad social, ¿verdad? También, y es también fundamentalmente, ¿verdad?, una inversión, una manera de diversificar, ¿verdad?, los recursos que tiene el Fondo de Jubilaciones. También hay otros tipos de inversiones, ¿verdad?, como las colocaciones en el sistema financiero, en los bancos, ¿verdad? También hay otras inversiones, ¿verdad?, que son inmobiliarias, que son las más pocas, ¿verdad? Porque realmente... Y por ejemplo, si un jubilado quiere saber, o un aportante del IPS quiere saber, sí, ¿cuánto paga tal banco por tener la plata del IPS? Y en promedio yo creo que uno puede ingresar, ¿verdad?, a la página web del IPS y ahí hay un sitio donde está bien publicado, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con las inversiones, inclusive, ¿verdad?, el portafolio que tiene, ¿verdad?, cuánto se gana, digamos así, por cada tipo de inversión, pero en promedio, en general, está por alrededor del 8%, ¿verdad?
Son inversiones que es lo que da prácticamente de acuerdo a lo que nos dicen los compañeros del área financiera, ¿verdad? Porque nosotros estamos en otra área, Claro, donde son... por eso que no sé pero si pero preguntarles fundamentalmente es lo Sí. que el mercado también puede ofrecer, ¿verdad? Claro. Porque hay que también ser muy conscientes de que nuestro mercado financiero no ofrece muchas opciones y sobre todo muchas garantías, ¿verdad? Pero siempre es un poco objeto de preocupación, como se dice, ¿verdad? La colocación de muchos de los recursos en la misma canasta, ¿verdad? No queremos que vuelva a ocurrir, por ejemplo, lo que pasó en la década de los 80 y 90, ¿verdad? Con la caída prácticamente de los bancos, donde el IPS perdió mucha plata, ¿verdad? Entonces, pero es lo que se está viendo. Entonces, una de las estrategias también es justamente ver cómo esos recursos del fondo de jubilaciones pueden ser más productivos. También es importante que la gente sepa que el IPS tiene más de 1000 propiedades, más de 1000 inmuebles, ¿verdad? De los cuales probablemente un poco más de 100 son bienes de uso, que le llamamos, ¿verdad? Es decir, que sirven de asiento a nuestras oficinas administrativas, que sirven de asiento a nuestros centros médicos de atención y compañía, ¿verdad? Y el resto son parte, ¿verdad?, del fondo de jubilaciones, que deberían de estar generando renta. Sin embargo, en muchos casos, ¿verdad?, generan gastos. Pero por una limitación que tenemos nosotros en la Carta Orgánica del IPS, no puede disponer, no puede enajenar sus bienes, ¿verdad? Entonces requiere de una ley especial para poder, por ejemplo, vender un inmueble, ¿verdad? Por ejemplo, la última operación conocida en ese aspecto fue la venta de parte, ¿verdad?, del inmueble que está frente mismo a la Expo, ¿verdad?, que había quedado al IPS, ¿verdad?, como consecuencia de la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores, y se le vendió a la entonces Senavitas, ¿verdad?, hoy Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿verdad? Entonces se requirió una ley especial. Entonces esa también, por ejemplo, es una cuestión que hay que ver, ¿verdad?, para ver cómo esos recursos pueden generar mayores ingresos y no gastos, ¿verdad? Porque de hecho el IPS no fue creado para fungir como una inmobiliaria, por ejemplo. Claro, ¿verdad? justamente en el comunicado que emitió hoy el IPS dice en una parte, porque justamente a partir de este diagnóstico que se muestra, este informe de cómo está la situación del IPS, dice que en primer lugar dice que los jubilados y pensionados deben estar tranquilos porque ningún beneficio legal será quitado, dice, ¿verdad? Ahí tienen en pantalla. Después, todos los beneficios de corto y largo plazo serán abonados en estricto cumplimiento de leyes vigentes, o sea, y el pago del beneficio anual requiere un informe actuarial que respalde su viabilidad. ¿Qué significa este tercer punto, doctora Cubas? Sí. Si me permití, antes de aclarar ese tercer punto, quisiera decir, puntualizar un poco lo que dijo el doctor Cabral, ¿verdad? Dijimos que la reserva hoy del Fondo de Jubilaciones y Pensiones está arriba de los 2.400 millones de dólares. Sí. Si nosotros queremos salir de este punto crítico en el que nos encontramos, tenemos que gastar mejor, como ya dijimos, es decir, mejorar los egresos o reducirlos o optimizar esos egresos, incrementar los ingresos y también generar más renta del fondo que tenemos. De esos 2.400 millones de dólares tenemos que obtener una mejor rentabilidad, quiere decir eso. Como bien dijo el doctor Cabral, esas rentas están dentro de lo que se llama un portafolio de inversiones y están divididas en inversiones financieras, en los préstamos a nuestros jubilados y pensionados y en inmuebles, que son todo parte del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Cuando estamos hablando de la renta y de la reserva, estamos hablando siempre solo del fondo que tiene un ahorro. Dijimos que los otros dos fondos son de gasto. Sí. Entonces, estas rentas tienen que mejorar. Nosotros tenemos que elevar la rentabilidad de los recursos que tenemos hoy. Y una de las cuestiones es elevar los intereses que recibimos por la colocación de esos recursos que, como dijo el doctor, está alrededor del, en promedio, 8%. 8%. Sí. ¿Cuál es
la herramienta que mejor rentabilidad le da hoy al Fondo de Jubilación y Pensiones, los préstamos a jubilados y pensionados, que tiene una rentabilidad entre 14 y 16%. Lo otro que tenemos que hacer, eventualmente tendríamos que evaluar de utilizar, probablemente ampliar los préstamos que hoy están en 17% de nuestra cartera. Solo el 17% son los préstamos. Entonces, si los préstamos son los que nos generan más rentabilidad, entonces deberíamos de decrecer eventualmente aquella inversión que nos da en promedio solo 8% y crecer en otras herramientas que nos den más rentabilidad. Y el tercer elemento que forma esa bolsa, dijimos que son los inmuebles, y allí también está en el comunicado, ¿verdad? Porque surgieron rumores de que se van a vender los inmuebles, que se busca vender los inmuebles para pagar deudas. Y eso quiero hacer dos aclaraciones. Primero, que en el seno del Consejo de Administración no se estudió todavía ningún proyecto de ley para vender los inmuebles. Todavía no se estudió. Segundo, cuando se estudie, si se estudia, se va a hablar solamente de los inmuebles improductivos, no de los productivos. Los que nos generan renta vamos a dejarlo dentro de la institución, pero existen inmuebles enormes donde tenemos que gastar para mantener limpio, tenemos que pagar impuestos inmobiliarios y en realidad nos generan gasto, pero están dentro de la reserva. Entonces nosotros, buscando la rentabilidad, tenemos que desarrollar las herramientas que nos permitan generar una liquidez de esos inmuebles que hoy solo nos dan gasto, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado, lo que usted me preguntó, señora Estela, el pago del beneficio anual, sí. Ese fue el beneficio anual adicional, es un beneficio que no se va a dejar de pagar a los jubilados y pensionados. Las autoridades de la institución hicieron una conferencia de prensa anunciando eso, que se va a pagar. Sin embargo, el Consejo pidió un informe para evaluar un poco el impacto de ese desembolso. No está previsto, ni siquiera estuvo en evaluación la posibilidad de no pagarlo. Ese es un beneficio que los jubilados y pensionados van a seguir recibiendo, que se queden tranquilos que así va a ser. Lo que tenemos que hacer es buscar una fuente de financiamiento, ver cuál es el impacto que tiene pagar ese beneficio y cómo podemos hacer para calzar ese gasto que hoy no tiene un aporte para poder financiar. Me quedan 2 minutos. Sí. En la cantidad de aportantes y la cantidad de jubilados, ¿cómo está el equilibrio, diríamos? Porque obviamente siempre tiene que haber más aportantes que jubilados para que se sostenga el sistema. Sí. ¿Cómo estamos en ese número, diríamos? ¿Hay equilibrio o ya hay desequilibrio? Nosotros tenemos hoy en día arriba de 800.000 aportantes. 800.000 aportantes. Y tenemos poco más de 75.000 jubilados y pensionados. Eso da una relación más o menos de 10-1, es decir, 10 aportantes activos por cada pasivo. Sin embargo, ahí hay que tener algunos detalles en cuenta. Por ejemplo, el promedio de la jubilación ordinaria que nosotros estamos pagando está arriba de los 4.500.000. Sin embargo, el promedio de lo que pagan los activos está un poco arriba de 3.300.000. Claro. 3.300.000, 3.500.000. Entonces, esa relación 10-1 sirve como un elemento para evaluar, ¿verdad?, el sistema, pero no es categórico. Es un indicador que eventualmente es positivo, pero con esa salvedad, ¿verdad? Hay países orientales en donde la relación, por ejemplo, puede ser 4-1, pero el pasivo percibe una jubilación de $1.500, sin embargo el activo aporta por $3.000. Claro. Entonces allí, aunque sea poca la masa de activos, la masa pasiva lleva poco. Sin embargo, en nuestro país es al revés. Al revés. La jubilación ordinaria es más alta, sin embargo el aporte de la mayoría de los activos es más baja. Entonces hay que tener cuidado.
Yo les agradezco muchísimo su participación. Seguramente que vamos a hacer otro programa porque llegaron preguntas de las personas y esto requiere mucho más tiempo. Pero prometo volver a convocarlos si ustedes quieren, por supuesto, para seguir hablando de este tema. Por de pronto les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias, señora Estela, y quiero aprovechar el espacio de este importante programa, de este canal también, agradecer la invitación y decirle a los jubilados y pensionados y a los aportantes de la institución que tienen que estar tranquilos, que ningún beneficio que ellos estén percibiendo van a dejar de percibir. Lo que estamos haciendo es tratar de ordenar la casa, de pagar las cuantiosas deudas que hemos recibido, de organizar administrativamente la institución y de buscar la manera de financiar y proteger el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para que no solamente podamos cumplir con los compromisos actuales, sino también los compromisos futuros de quienes hoy están aportando al sistema. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, no se vayan porque en el otro bloque tenemos un debate político, álgido debate político con todo lo que estuvo pasando en estos últimos tiempos, pero sobre todo, ¿cómo sobreviven las legisladoras en este Congreso? A la vuelta de la pausa. Y se veía que al final iba... tenga 10 votos y presente y ganamos. Bien, continuamos con nuestro segundo bloque aquí en Contexto. Ya llegaron nuestras invitadas, 3 senadoras que vinieron del plenario. Ahora estaban terminando la sesión bastante caliente, por cierto, hoy tuvieron el Senado. Así que ya empiezo saludando a nuestras invitadas de esta noche. Senadora Esperanza Martínez. Buenas noches, Estela, también un saludo a las compañeras y un gusto estar aquí, un saludo también para la audiencia. Senadora Celeste Amarilla, ¿cómo estás? Hola Estela, a las colegas y a la audiencia, muy buenas noches. Senadora Yolanda Paredes, buenas noches. Buenas noches Estela, a la audiencia, un placer estar acá. Rocío Vallejo, diputada, ¿cómo está? Buenas noches, Estela, a las chicas y a la audiencia. Yo sé que los temas políticos, si tuviéramos que hacer enumerar ítems, son demasiados, ¿verdad? Pero básicamente la idea de este programa era conversar sobre el día a día con las legisladoras, ¿verdad? Con las legisladoras, sobre todo opositoras, y cuán difícil es esta empresa de ser oposición en un Congreso con mayoría absoluta del Partido Colorado. Pero no solamente eso, sino que hay un cambio preocupante. Yo cubría Congreso desde el inicio de la democracia en Paraguay y nunca he visto un Congreso con tan poca calidad de representación por un lado, pero lo más preocupante para mí es el elemento autoritario, que estoy viendo señales preocupantes, incluso de senadores y diputados colorados que a lo largo de esta democracia no han manifestado este tipo de autoritarismo. Entonces un poco me gustaría hablar con ustedes a partir del trabajo legislativo que están haciendo en un Congreso que las avasalla, las censura, las ofende, y como mujer, por supuesto, doblemente insultada en ese Congreso. Obviamente tenemos como ejemplos, como picos de esa tensión, con el caso del diputado Yamil Esgay, Rocío Vallejos. Sí. Creo que ese fue así como un punto culminante de este nuevo Congreso que muestra una punta del iceberg que puede ser peor. Sí, realmente como que llegamos al límite, era algo que ya no podía ser soportado y lastimosamente cuando él, justo estaba yo en línea con un medio de prensa cuando él entró a la sala de sesiones y era hasta, por poco no lo alzaron en andas algunos de su partido, lógicamente festejando seguramente lo que es las expresiones de él y los intentos, hubo 2 intentos de postergar ese tratamiento de la sanción que yo había solicitado justamente de ir al Congreso. Como que me convencí con la suma de hechos, ya conmigo venía con algunas cuestiones que yo iba de alguna manera documentando, hasta en mesa directiva ya había expuesto, decían que hablaban con él
Pero bueno, se sumó lo de Celeste ese día en la bicameral de presupuesto, y luego de ida al Congreso, la conversación con la periodista Sara Moreno, donde realmente él afirmaba, o sea, admitió todo lo que dijo en la sesión, lo que le dijo a Celeste, y que bueno, que no estaba arrepentido y que lo haría si tuviese la posibilidad, solucionaría el conflicto a trompadas. Y luego el maltrato hacia la periodista, porque la maltrató, es más, en algún momento pidió hablar con Enrique, no hablar más con Sara. Sí, así fue. Y luego en el medio de la sesión ya tomé la decisión, ¿verdad? Viendo todos los artículos, hablé con algunos colegas, me dijeron que iba a apoyar, y dije, nosotros no podemos dejar pasar, esto ya es demasiado grave. Y luego el incidente que se da con Rocío Pereira también, ¿verdad? Donde ya estábamos en el pleno planteamiento y ocurre de vuelta esa falta de respeto total. Es más, cuando ya se estaba votando por la sanción, él dice, bueno, yo me retiro de acá, y vuelve a agredir a Johanna. Impresionante, o sea, realmente, como todo el mundo dice, ¿qué viene después? Él se va un mes. Realmente decir que un Congreso sanciona a un diputado por violencia contra 5 mujeres, contra una mujer, contra 5 mujeres, y se va así horrendamente, y hasta, entre comillas, defendido por algún sector, la sanción que se pedía era la máxima establecida en la Constitución Nacional de 60 días, y propusieron 30 días y ganó su bancada con los 30 días. Ahora, ¿qué se viene cuando vuelva? Pero tampoco pudieron protegerlo. Tampoco. O sea, eso significa eso es un también que ya era indefendible. Indefendible, ¿verdad? sí. Así mismo. Muchos, incluso al momento de... Muchísimos hablaron, me pedían disculpas, o nos pedían disculpas a las mujeres agredidas, y luego salían algún tipo de defensa hacia él, pero todos votaron por la sanción, ¿verdad? Que yo considero un antes y un después a esto, aunque la gente que lo conoce dice que no tiene mucha esperanza de que él cambie. Entonces tenemos que estar un poco atentos a lo que sucede cuando vuelva, ¿verdad? Y bueno... las cosas como que cambiaron también en la Cámara de Diputados. Se trata de sostener un discurso o discursos más respetuosos entre los compañeros también, hay que decirlo, y ojalá que esto se sostenga en el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Senadora, vos sos el blanco hoy. Tal cual. Todas hoy. las mujeres legisladoras en general que hacen oposición, que también hay que aclarar eso. Sí. Las mujeres legisladoras que hacen oposición. Sí. Hoy fui repudiada otra vez. El que pasa nomás ya me repudia. Un problema ya tengo. A ver, lo más grave es que en menos de 100 días, porque hoy creo que se cumplen los 100 días o mañana pasado, en menos de 100 días hemos desnudado una calidad política bajísima, una calidad parlamentaria bajísima. Hemos puesto de manifiesto en toda su magnificencia la mediocridad de los electos, de muchos de ellos. No nos guardamos nada, no nos guardamos nada. Se mostró violencia, se mostró autoritarismo, se mostró prepotencia, se mostró intolerancia, se mostró corrupción, se mostró todo. Nos desnudamos en 100 días. Y creo que mucha gente está preocupada, mucha gente seguramente se está dando cuenta que votó, pero sobre todo quedó al desnudo, porque este sistema de votación, donde se votaba por nuestra cara, puso de manifiesto que realmente no sabemos votar, que realmente o votamos a nuestros iguales, o votamos por presión, o votamos por elementos exógenos, o votamos cualquier cosa, porque se ha puesto de manifiesto un abanico enorme que va desde una violencia descontrolada de género en particular y violencia en general, hasta parlamentarios que no pueden leer y expresarse
en dos frases, que no pueden hilar género, número, género, no tenía que haber dicho, no pueden hilar proverbio con adjetivo, con sustantivo. Se puso de manifiesto todo y una gala, hemos hecho gala de una ignorancia que está causando vergüenza a nivel internacional realmente. Nunca hemos tenido un parlamento con una representación tan mala, tan mala. Es impresionante. Hoy nomás, aparte del repudio que me hizo un diputadito X de por ahí, la tuvimos a la senadora Valiente en la Cámara haciendo gala de una ignorancia intolerable, haciendo una demostración de ignorancia y de intolerancia que nos puso una vez más en el tapete seguramente internacional. Sí, sí mismo. Terrible, Senadora terrible. Esperanza Martínez, no sos nueva en el Congreso, ¿cómo estás viendo y qué vislumbras detrás de esto? Aparte de que hay una mayoría, si bien es cierto que tiene mayoría propia el Partido Colorado, sí hay sectores, la disidencia del Partido Colorado que sí puede frenar, y creo que el caso del caso de Yamil Esgay, creo que cuando hay fuerza y cuando hay pruebas contundentes, como que no pueden frenarlo. Creo que también el caso de la finca 916 es otro de esos temas. Pero, ¿qué estás vislumbrando, senadora Martínez? Mira, Estela y compañeras y a la audiencia, yo creo que hay una tremenda confusión en los liderazgos hoy cercanos al presidente de la República, donde por un afán de instalar una agenda política en la brevedad posible, porque siempre está la sombra de que Horacio Cartes se pueda ir, y entonces es importante su protección como parte, digamos, del ejercicio del poder del presidente de la República. Es claro que no tenemos un presidente, sino tenemos dos. Y ese apuro por instalar una serie de medidas legislativas que pretenden como sellar, digamos, su camino, sobre todo en el ámbito económico, con una serie de leyes que quieren, les ha hecho perder la noción de que aunque uno tenga la mayoría en democracia, uno también convence y seduce a la oposición con argumentos y tratando de articular y tratando de llegar a consensos antes que a confrontaciones. Ellos no quieren eso. Ellos no quieren. No. Ellos tienen una soberbia sobre el abuso de la mayoría. Ellos se sienten muy bien. Entonces, y se da en todas las actitudes. Se pone un tema, la oposición presenta argumentos serios, porque creo que ninguna de las compañeras que está acá y otros compañeros que están en la oposición llevamos argumentaciones, preparamos las argumentaciones, analizamos las leyes. Y como ellos no tienen argumentación, sino tienen una orden de defender, tampoco se animan a argumentar, etcétera. Entonces viene que se cierre la lista de oradores, que se cierre el debate, que se vote, que, bueno, como sucedió con el tema de las tierras de Remancito, bueno, nos levantamos, argumentan una confrontación, en ese caso entre Bachi, pero creando la situación que permita levantarse porque quieren cerrar. Pasó hoy, esta noche, con la ley que vamos a aprobar del manejo discrecional y anticonstitucional de los bonos y de los créditos y de otras leyes. 4 leyes vamos a modificar, de las cuales se iban a tomar recursos que no están dentro del proyecto de ley. La ley dice hay bonos por 600 millones, pero la ley, el segundo artículo, por ejemplo, va a llevar fondos que hoy del salario de los maestros y de otros funcionarios, cuando hay vacancias, cuando hay suplencias, cuando hay necesidad, digamos, de que la persona sea suspendida por alguna razón de salud o lo que sea, o de carácter sancionatorio, ese dinero se va a fondear
las pensiones, que hoy es el tema en discusión que no tienen fondo. Y descaradamente, porque esto lo viene haciendo el gobierno desde Horacio Cartes con Santiago Peña como ministro de Hacienda, modificando transitoriamente las leyes de presupuesto. Y esto ha sido denunciado por la OTED. Hay un trabajo hecho con el exministro López Perito y otros técnicos donde se demostró cuánto se dejó de percibir. Pero se pone tramposamente dentro de la ley. Entonces cuando uno le argumenta, ellos dicen, ah, sí, sí, totalmente debatido, se aplica la aplanadora. Y digamos, veníamos comentando, porque todas terminamos exhaustas, estamos casi 14 horas sesionando ante una situación que pudiera, hoy decían propios colorados, legisladores, hace 2, 3 semanas que está, pero hoy durante la sesión recibimos la lista de deudas que tienen que ser saldadas, porque ayer en la Comisión de Hacienda se requirió eso a la ministra de Salud y la ministra. Entonces, un gobierno serio trae las deudas, las coloca sobre la mesa, habla con Celeste, habla con Rocío, o habla con Yolanda, o habla con Esperanza, o con todo, y dice, bueno, acá están, ¿qué dudas tienen? Porque más allá que finalmente podemos pero no sentirnos avasalladas, no sentirnos como que acá yo tengo la ley y la prepotencia y yo la voy a hacer. Y entonces hoy decía en mi alegato, y termino con esto, que ellos confunden que esto es una empresa del presidente Cartes y no el Estado paraguayo. El Estado paraguayo tiene 3 poderes del Estado, tienen leyes concretas, tiene una constitución vigente, y para que eso funcione hay que respetar en democracia. Y en todas partes del mundo, un gobierno que quiere hacer un buen gobierno y quiere tener gobernabilidad política y estabilidad y dejar de tener problemas todos los días, conversa con la oposición. Porque podemos nosotros inclusive tener desacuerdos, pero evitar esta violencia, este maltrato, este abuso de poder, el abuso de la mayoría, como yo le llamo. Pero bueno, como decía mi mamá, ¿para qué hacerlo fácil si complicado sale igual? Esa es la estrategia del gobierno de Santiago Peña. Senadora Yolanda Paredes, ¿esperabas así que fuese el Senado? Porque ellas ya tienen experiencia, diríamos. ¿Pero usted esperaba algo así o está sorprendida? No, la verdad que no. Por lo que me dicen las compañeras y pregunto, creo que me tocó lo peor. Me tocó el peor periodo legislativo. La calidad de los parlamentarios ya lo dice todo. Y no es fácil, evidentemente no es fácil, y más, o sea, yo en mi posición soy nueva, trato todavía de ambientarme, inclusive de entender un poco cómo se manejan ahí adentro, inclusive yo suelo preguntarle a Esperanza, a Celeste, bueno, y ahora, ¿cuál es el término legislativo que uno puede usar? Claro. Hay muchas cosas, a lo mejor resortes que yo pudiera usar, todavía no sé usar. Entonces estoy en un periodo de adaptación, pero pataleo ahí adentro, ¿verdad? Pataleo así como da, como sale. Me ayuda mucho el hecho de ser abogada. La mayoría de los debates puedo de alguna manera enfrentarlo, pero yo no sé cómo hacen estos parlamentarios que no tienen ninguna preparación académica. Es imposible luego que adopten una... O los que compran títulos. Claro, es imposible que adopten, yo creo, una actitud responsable en cuanto a sus votos cuando los temas ahí te vienen por segundo, no sé. Hoy, como dice Esperanza, a las 2 de la tarde nos tiran supuestamente una lista, bueno, estas son las deudas del Estado paraguayo, y te tiran así de papeles. Entonces voy a decir, a la pucha, yo no soy tributarista, no soy contadora, ¿cómo hago para entender? No, ahí tenemos que estar. Es difícil, es cambiar un tema por el otro, 48 horas antes tenemos un tema, 24 horas otro tema, y pataleamos como podemos. Yo en mi caso me cuesta, pero trato de adaptarme y seguir la rutina también acá de las chicas que son bastante más experimentadas. Yo por lo que estoy viendo y en el debate parlamentario veo que hay una preeminencia en el protagonismo de las mujeres en este Parlamento. Si bien siempre hubo mujeres con mayoría absoluta masculina, tanto del Partido Colorado como de la oposición, en este Parlamento veo que no solamente hay un perfil altísimo de las legisladoras en ambas cámaras, sino que veo también
como que la carga de la oposición la están llevando ustedes, las mujeres legisladoras. O sea, hay, por supuesto, veo senadores, veo diputados también de la oposición, liberales, de otros partidos, pero veo que el protagonismo de ustedes, pero que creo que también tiene que ver con su formación académica, pero sobre todo por sus convicciones políticas, ¿verdad? Pero se hace más cuesta arriba porque sucedió hoy con este proyecto de los bonos, que a último momento te traen las justificaciones, pero porque ya se tomó la decisión política y por más que ustedes digan lo que digan, ya se va a aprobar. Pero, ¿cómo están sobrellevando eso? Yo las veo que en un momento se pueden cansar, o sea, en diputados llegaron a ese nivel, ¿verdad? Sí. En Senado es verla a ustedes peleando con el senador Bachi Núñez y con otros. Bachi Núñez es el que diríamos como el que confronta, pero los otros son los que hablan para cerrar el debate y ya alzan la mano. O sea, ¿tienen alguna estrategia para sobrellevar? ¿Cómo creen ustedes que pueden ir peleando, diríamos, minuto a minuto, tema a tema? Es pesado. Bueno, en mi caso, yo me quedé sola por la bancada de Patria Querida. Estoy tratando de tipo pulpo. Estoy en 6 comisiones actualmente para interiorizarme en la mayor cantidad posible de proyectos para llegar con un conocimiento mínimo a la sesión plenaria, porque como dicen acá las chicas, vos ese día a veces recibís 20 puntos del orden del día, si bien ya tenés antes, pero todo el legajo generalmente en ese día. Entonces, tratar de tener una idea. Mi estrategia en este periodo es, bueno, tratar de interiorizarme en la mayor cantidad de proyectos que llegan al Pleno. Trabajamos muy bien con Joana, con Raúl Benítez, con los compañeros de Yo Creo también. Y también tratar de incidir técnicamente. Los debates, le extrañamos a las compañeras sobre todo que se fueron a Senado, a Katia, a Celeste, que siempre también instalaban un debate mucho más técnico, porque ¿qué pasa? Que los debates se reducen a lo político y nos vamos a lo que dice la ley. Entonces los argumentos de convencerle al resto son políticos. La finca 916, que yo creo que la que detonó la bomba fue acá la querida Yolanda, marca un antes y un después, creo que en ambas cámaras. Y en realidad con Celeste éramos de las que en el periodo anterior nos oponíamos y trabajábamos muy bien con ella, a pesar de la diferencia que podamos tener, siempre trabajábamos sobre los puntos y nos apoyábamos. O sea, cuando yo veía que Celeste se oponía a algo, bueno, yo ya paraba las orejas y ella igual. Entonces siempre estábamos sobre el tema de las propiedades. Una vez paramos, que bueno, no pudimos parar en diputado, pero luego se tuvo que revertir aquella expropiación de una estancia modelo. Entonces cosas como que advertíamos. Y también, como yo le digo a los compañeros actuales sobre el tema de las tierras, una es la decisión política y otra es la decisión técnica. Y ocurrió ya en este periodo también en diputados, donde se decide la expropiación o la desafectación de tema para aeropuerto de Villarrica, donde todos los documentos decían que eso no se podía hacer. Yo argumenté en contra, los técnicos explicaron los problemas, pero la decisión política estaba tomada. Y la fundamentación era si necesitamos, si esto también, propiedad del Ministerio de Defensa, no se consultó la DINAC, un montón de fundamentos técnicos que sí existen, que sí se exponen, que a veces se pierden en ese cúmulo de argumentos políticos y muchas veces populistas, ¿verdad? Como el tema de la finca, o sea, nosotras lo que no queremos luego que la gente tenga su tierra, que nosotras nomás luego lo que no queremos que tengan acceso a eso. O sea, no, es que no se quiere, claro que se quiere, pero siempre y cuando se den las condiciones, porque si no también se le crea una falsa expectativa a la gente. Y yo le decía a los colegas, pero ¿cómo? Vos sabés que tiene problema esta tierra, que no le vas a poder transferir, porque esto, no, pero yo ya cumplí, entonces ustedes son los malos los que se oponen.
Hasta esos son argumentos para la gente. No importa que se le mienta con tal de que se cumpla, entre comillas. Y es luchar un poco contra eso y también la frustración que genera no poder convencer con los argumentos que están en los papeles. Eso genera muchísima frustración. Y entonces a veces uno no ve la luz al final del túnel y dice, bueno, pero igual tenemos que seguir peleando. Tenemos que seguir poniendo el argumento técnico sobre la mesa. Y ahí uno decide. Y como siempre decimos, queda para los registros y para aquellos que nos quieran escuchar. Y estamos ahí pataleando, como dice Yolanda, porque todos estamos pataleando en nuestros lugares, tratando de imponer lo que corresponde, pero a veces te viene la aplanadora y no hay nada que hacer. Ahora, en realidad ya 3 hechos significativos tuvo este gobierno y que tuvo que... Yo siempre digo, cualquier presidente colorado que quiera resolver el problema de este país, su primer enemigo es el Partido Colorado, ¿verdad? El caso de Erico Galeano, que no tuvieron otra alternativa que desaforarlo. El caso Yamil, que no le pudieron otra que castigarlo, de sancionarlo, ¿verdad? Y el tema de la finca 916. ¿Qué creen ustedes que hizo senadora Yolanda y Celeste, que estuvieron un poco liderando este tema? Hechos de corrupción hay todos los días, expropiaciones hay todos los días. ¿Qué hizo que hiciera clic, diríamos, que indignara tanto la finca 916? ¿Qué creen ustedes? Porque ustedes denuncian siempre todo, diríamos. Pero ¿qué creen ustedes que hizo que impactara tanto en la opinión pública y que le obligara al presidente Santiago Peña a salir 3 días después más o menos a decir, no, yo me opongo a esto, yo voy a vetar esto? ¿Qué creen ustedes que fue? No, evidentemente la lista de beneficiarios, la que realmente disparó todo este tema. ¿Por qué? ¿Y por qué tuvo tanta relevancia también a nivel nacional? Porque en Paraguay existe ese tema de la lucha por un pedazo de tierra que está tan arraigado ya en nuestra gente y causó tanta indignación que personas comunes inclusive que luchan por tener un terreno 12 por 40, luchan toda su vida, pagan cuotas de a 10, 20 años y con tanto esfuerzo acceder a un pedazo de tierra y ni hablar de los campesinos, ¿verdad? Que sabemos la lucha que tienen y de repente vos ves que unos cuantos millonarios se van a apoderar, no de un terreno de 12 por 40, porque eso es una cosa, hablamos de terreno de más de 1 hectárea y cotejando los precios justamente con la senadora Celeste, llegamos a la conclusión que eran barbaridades, era totalmente arbitrario, ilegal lo que estaban haciendo pero era tan alevoso y tan asqueroso porque le presentaron el proyecto de ley. Cuando vos leías el acápite, vos veías algo inofensivo. Era supuestamente expropiar un pedazo de tierra para transferir a sus actuales ocupantes. Entonces, normalmente cuando alguien te habla de ocupantes, bueno, decir, campesino, claro, sin tierra, está en una carpa, descalzo, campesino. No, en este caso había sido que se trataban de personajes bastante conocidos y googleando, porque nosotros en ese momento, cuando accedimos justamente igual a lo que pasó hoy, accedemos a la información ahí sobre la hora en el orden del día. Accedimos al mapa con el nombre de los beneficiarios. Empezando a googlear, le encontramos a todos los personajes, la mayoría menonitas, inclusive el presidente de la Asociación de Menonitas. Entonces, evidentemente que ahí había, pero yo particularmente no me imaginé que detrás había muchísimo más. O sea, que nosotros a lo mejor cuando empezamos a hablar, bueno, pasó esto, pero nosotros no dimensionamos, me parece a mí, ¿Alguien le tiró lo que el iba a datito? pasar. ¿Alguien le tiró el Sí, datito? nos tiraron el mapita. El mapita. A mí me tiraron el dato y yo creo que no solamente pesó en la lista de beneficiarios de quiénes eran. El privilegio creo que lo que no molesta eran mucho. pobres, que no eran necesitados de tierra, que eran casas de verano. Pero ¿sabes también qué pesó? Tuvieron la mala suerte que yo el día antes vendí un terreno ahí. Es que eso fue la mala suerte de Bachi Núñez que le persigo. Porque realmente y de verdad, yo el día antes había vendido y ahí yo dije, voy a ser imprudente si cuento, ¿cómo voy a contar semejante cantidad de dinero? Porque me da
Viste que te da medio vergüencita decir, acabo de vender un terreno por no sé cuántos mil, no quiero ni repetir cuántos dólares. Pero yo dije, esto va a ser contundente. 900.000 dijiste. 900.000 dólares. Te juro que tenía vergüenza de decir, pero dije, esto va a ser contundente. Nadie me va a creer si yo no cuento. Claro. Nadie me va a creer cuánto cuesta un terreno allí. Claro. Porque ni yo, cuando me ofrecen esa cantidad de dinero, yo dije, Dios mío, esto vale mi terreno ya, que se venda ya. Entonces yo creo que eso también fue contundente. Contarle a la gente y decirle, ¿cuánto cuesta realmente? Ojo que estamos hablando de muchísimo dinero, ¿verdad? Es muchísimo. Esas son las cosas que indignaron. Pero también hay que decir, ¿verdad?, que esto también suele ocurrir, como dice ella, cuando vos decís, sí, esto seguro que son todos pobres, están descalzos, y no siempre es así, no siempre es así. Pero quiero referirme un chiqui de lo que dijiste antes, ¿verdad? Para mí, que vengo de diputados, es un estrés muy superior, quizá porque estamos menos. Antes éramos 80, de los 80 éramos 20, 25, que pensábamos igual, por lo menos 15. ¿Verdad? Y con un poco de esfuerzo y apelando a la vergüenza que podían tener, se sumaban otros 5, ¿entendés? Cuando hablábamos más fuerte, no tenían más remedio que sumarse algunos. Acá verdaderamente somos demasiado pocos y la fuga de 3 te baja a 9. Hoy votamos 6. 6 votamos en contra. De 12. De 12 votamos 6 en contra de ese atropello que fue permitirles que cambien leyes, que se endeude Paraguay por 600 millones de dólares, que sigan endeudándose por más, que emitan bonos. Bueno, todo esto que ya saldrá a la luz mañana, fuimos 6. Y sí, las mujeres estamos siempre firmes y estoy bastante desilusionada de compañeros, sobre todo de mi partido, bastante desilusionada. Uno se escapó por la derecha, otro se escapó por la izquierda, el otro se fue a su oficina, justo no pudo votar, justo no pudo venir. Estoy muy desilusionada. Cagones, hipócritas. Cuando se acuerden de buscar votos van a otra vez sacar sus medallas y su moral, ¿verdad? Tenemos en este momento en el Partido Liberal más cartistas que lo que teníamos en diputados y algunos que no se destapan como cartistas, pero que están negociando en los pasillos. Hoy pasó, negociando en los pasillos mis correligionarios y otros de la oposición a cambio de votar por leyes como esas. Terriblemente desilusionada. Me quedan 2 minutos. Hubiese querido más tiempo con ustedes, pero yo entiendo que tenían la sesión hoy, pero quiero que digan algo cada una, y yo supongo que esa desilusión lo sentirá igual usted, Yolanda Paredes, con la bancada que metió Cruzada Nacional y que ahora prácticamente ya no existe. Totalmente. Una desilusión, absolutamente. Gracias a Dios estoy pudiendo llevar adelante. Esto es un barco muy pesado. Nosotros tenemos un apoyo popular bastante importante y el peso que uno lleva encima realmente es... Pero estamos saliendo a flote. Lastimosamente metimos, y con la disculpa de la palabra, yo le digo también a los otros compañeros, yo me hago cargo de la mierda que metimos en el Parlamento. Y espero también que cada uno también haga ese mea culpa, ¿verdad? Pero no pudimos controlar lastimosamente. Esperemos superar esto y la próxima, por supuesto, tomar medidas extraordinarias también con relación a nuestro candidato. Senadora, la sobreviviente. No, yo creo que, digamos, la posibilidad de éxitos, más allá de que uno consiga ganar una votación, el éxito moral del discurso, ¿verdad? Y de tener claramente ante la ciudadanía la razón, más allá que perdamos las votaciones, por lo menos para nosotros desde el Frente Guazú ha sido siempre nuestra línea política. Sabemos que tenemos la razón, sabemos que estamos defendiendo los intereses de la mayoría, aunque perdamos.
Y dos cosas con respecto a lo que comentaban las compañeras. ¿Por qué las mujeres? Creo que siempre tenemos más capacidad de articular. Se armaron estas bancadas, más allá de que somos 12, pero a veces no somos tan 12, etcétera. Pero sí logramos, porque como somos mujeres de carácter fuerte, lo primero que nos sentenciaron es que Celeste, Yolanda, Katia y Esperanza luego se van a pelear, porque bueno, al contrario, tenemos nuestras diferencias, pero tenemos la inteligencia emocional para saber que en la coherencia de la lucha juntas somos más. Y tenemos más convicción y tenemos más también un sentido de protección entre nosotras. Y el otro tema es no tener techo de vidrio. Ese es digamos, un tema importante. Cuando vos venís con cosas de atrás o no podés justificar el origen de lo que sos, de lo que tenés, etcétera, y cuando ya se sabe que has entrado en otros contubernios anteriormente. Y bueno, eso es un talón de Ulises, ¿cómo era que decía nuestro? Talón de Aquiles, talón de Cartes. Petronio, algo así, ¿verdad? Una de estas cosas. Gracias, para dar un poco de humor. Bueno, se me fue el tiempo. Yo les agradezco muchísimo. Bueno, este es un espacio que tienen siempre. Así que para seguir debatiendo la política, su contexto y bueno, todo lo que significa eso. Así que a ustedes por estar ahí, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver el próximo miércoles.